En general me interesan todos los temas que tengan una conexión con la política, ¿no? Que estén pensando el contexto político en particular, histórico o presente, y que hablen de problemáticas casi de forma directa, ¿no? Sobre ellas. Hay un proyecto muy bonito que hice hace muchos años con Antoni Muntadas en Buenos Aires, se llamaba Media Sites, Media Monuments Buenos Aires, y era la recopilación de imágenes que tuviesen que ver con la historia de la Argentina en los últimos 40 años. Era una investigación en torno a esas imágenes que formaban parte como del inconsciente colectivo, y entonces era revisar la historia a través de las imágenes en periódicos, en revistas, y a partir de ahí él hace un trabajo de articulación entre la memoria pasada y presente y lo que sucede en esos sitios, ¿no? Entonces ese es un trabajo que para mí, bueno, fue muy formativo en términos de acompañar a un artista en su investigación, y también formativo en las formas de aprendizaje, de cómo investigar, pero también en la mirada, ¿no? De casi un señalamiento, una práctica muy conceptual de hacer una marcación sobre algo muy sutil, comparando dos imágenes y pensar a partir de esa dialéctica entre imágenes cómo el tiempo, la memoria ha transformado los espacios, las arquitecturas y los eventos. Yo he trabajado mucho, más que como curando exposiciones, colaborando con artistas a hacer las investigaciones. Y eso tiene una particularidad, que es como un rol muy extraño, es un estar en un entre que no es una figura curatorial, no es una figura artística, pero es un acompañamiento importante porque es un diálogo a partir de una idea que un artista tiene y en torno a la cual se va construyendo una obra. Entonces esa metodología de trabajar con, de trabajar para, de trabajar en diálogo con el otro y construir con el otro o desarrollar a partir de una idea del otro es algo que quizás suene extraño, pero es algo que a mí me gusta mucho y me siento muy cómoda, ¿no? Eso no quiere decir que excluya, digamos, proyectos o temáticas experimentales, ¿no? Donde hay una concentración en torno a la forma, como evidentemente es el cine experimental o todas las formas experimentales de las artes, pero si hablamos como de preferencias, igual me inclinaría por aquella más conceptual y política. Creo que, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Soy una gran creyente y creo que todos somos grandes creyentes de las imágenes, si no, no trabajaríamos en el campo en el que trabajamos, pensando que no tiene ninguna capacidad de contribución. No creo que la imagen en movimiento o el cine puedan transformar leyes o incidir de forma directa sobre nuestro contexto, pero sí que tienen un poder de visibilizar problemáticas, de enseñarnos sobre otras realidades y también de imaginar, ¿no? Esa idea de pensar que otras formas de coexistir, vivir y habitar son posibles. Creo que también ese es un potencial súper interesante, ¿no? De cosas que haya visto últimamente, me encantaría recomendar la exposición de Neus Frigola, comisariada por Carolina Chuti y Ana Penalba, que fueron compañeras hace unos años atrás también de Loop y han hecho un proyecto precioso. Y luego una película que estuvo en el contexto del Festival de Cine de Autor, de un director argentino que se llama Mariano Ginás y que hizo una película sobre un arquitecto que se llama Clorindo Testa y que en realidad, bueno, es un documental que es un antidocumental. Así que esas son mis dos recomendaciones.